¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Ya les comentaba que tengo alguna cuestión en relación a la conectividad, así que no podré ahorita poder prender mi cámara. Sin embargo, pues el día de hoy nos daremos a la tarea de ver el tema del desarrollo organizacional, que como sabemos, pues es el tema de la cereza del pastel, en donde la idea es que esas habilidades directivas pues se apliquen directamente ya en este campo del DO, del desarrollo organizacional o denominado DO. Ahí ustedes pueden observar en el caso de las propias diapositivas y las filminas, en el sentido de inicio para poder generar una reflexión. Y ahí les dejo una frase de don Víctor Frank, muy sonado por cierto, un autor de relevancia para poder reflexionar en el sentido de nuestra más grande libertad es la libertad de escoger nuestra actitud. Y en ese contexto la actitud tendrá que estar ceñida a una serie de elementos, principios, valores, moral y conductas, ya sea desde la perspectiva personal, desde la perspectiva familiar, desde la perspectiva organizacional o incluso social. Y lo ideal pues es que podamos dar certeza a este desarrollo organizacional combinando estas esferas y alineando aquellos principios. En el caso de la propia definición, como ustedes saben, siempre me gusta dar inicio con la definición propia para poder tener certeza de qué es una cosa y qué es otra cosa. En ese contexto, recordemos que el desarrollo organizacional tiene que ver con un cambio planeado que involucra, por supuesto, a la organización en su totalidad para lograr mejores resultados. Sin embargo, también podemos decir, como lo refiere la propia Harvard Business Magazine o la revista de negocios de Harvard, que es una respuesta al cambio implementada en la estrategia que tiene que ver con un contexto educacional para poder transformar creencias, valores, actitudes, símbolos y estructuras de la organización, del ente público, del centro hospitalario, de modo que éstas se adapten de mejor manera a los nuevos desafíos, como son los que tenemos en la actualidad, derivado de una serie de cambios, no solamente por el COVID, sino tecnológicos, legales, sociales, económicos, y ahí entra exactamente el DO o el desarrollo organizacional. Asimismo, recordemos que puede ser una tendencia a destacar el mejoramiento de las relaciones interpersonales y ahí el quid o el gap, digamos el centro de lo que hace la persona en función de la organización, en función del ente público o ese centro hospitalario y que genera estos hábitos, valores, actitudes que dan certeza a la estructura para poder realizar con mejor fines pues el acompañamiento de la misión, de la visión institucional y de los objetivos estratégicos y de las metas institucionales. En ese sentido, también tenemos que este mismo desarrollo organizacional puede ser visto como un conjunto de acciones organizadas, planeadas, que pretenden modificar la parte cultural y el comportamiento en aquel ente, en aquella organización. Y ahí entonces el elemento de carácter central nuevamente que da prioridad al desarrollo organizacional desde una perspectiva amplia de la alta gerencia, de la dirección, sin embargo enfocado en esa cultura y en las actitudes, valores, hábitos que tienen las personas que colaboran dentro de esos entes o de esas organizaciones. Esta estrategia se desarrolla de manera intensa ya en los Estados Unidos en el año de 1962 y la idea es que si ya tenemos una estrategia y tenemos problemas en relación al desarrollo organizacional, esto es, a que la organización pueda adaptarse a esos nuevos desafíos a los que ya he hecho mención, pues entonces ver qué necesitamos modificar, cambiar, suprimir, reformar en relación a la estrategia, en relación a la planeación estratégica para poder incorporar elementos como agente de cambio y poder verdaderamente generar un desarrollo organizacional en su contexto. En ese sentido, se considera uno de los elementos centrales la filosofía que se tiene dentro de aquel ente.
Esto es los elementos centrales de la planeación estratégica, vista no solamente en la parte mecánica, sino también en la parte dinámica, y cómo conviven estas dos desde la planeación, la organización en el elemento mecánico, la dirección y el control en el elemento dinámico. En ese sentido, cambiar esa filosofía con la finalidad de adaptarnos a estos cambios que estamos teniendo y que verdaderamente pues son muchos cambios, no solamente son algunos cambios de carácter cosmético o de carácter legal, sino también tenemos cambios profundos en las circunstancias económicas, en los multipoderes a nivel nacional y a nivel internacional, y eso genera que las organizaciones se adapten o desaparecen. Por ejemplo, Starbucks, que nosotros vemos que es una empresa con mucho éxito, pues en Estados Unidos ya tuvo que cerrar 300 unidades de negocio. Por ejemplo, Macy's, que es una tienda ya desde de más de 80 años, tuvo que cerrar 230 puntos de negocio. Tenemos que lograr esa adaptación con el desarrollo organizacional, ese es el punto central, y por supuesto se delimita y se identifican que son habilidades de carácter directivo para poder aplicar técnicas y métodos de carácter interpersonal para lograr que esas relaciones logren mejores resultados, ya sea dentro del propio ente, la organización o el centro hospitalario, pero también dentro hacia afuera, ¿verdad? Porque también se atienden a personas, se tienen relaciones internas y externas con proveedores, con clientes, con beneficiarios, etcétera, para dar certeza precisamente a la sobrevivencia de aquellas instituciones. En ese sentido, ya lo que refiere el propio Berghardt en el 69, pues el desarrollo organizacional tiene varios elementos muy importantes y que vale la pena mencionarlos. Recordemos que va a ser un esfuerzo de carácter común implementado por la alta gerencia, por la dirección general, pero con el uso de toda la información y de todos los participantes, todos los asociados, todos los empleados, todos los servidores y servidoras públicas, y que tendrá que ver precisamente con estas intervenciones planeadas, planificadas, pero también controladas desde el tope de la organización, del ente público, para lograr incrementar lo que ya sabemos que se refiere la eficacia, la eficiencia y por supuesto la economía, pero en todas las dimensiones, en todas las estrategias, en todas las esferas, no solamente para el ente, sino también desde una perspectiva del asociado, del trabajador, pero en ese mismo sentido, por supuesto, del cliente o del beneficiario. Es así que este desarrollo organizacional pretende intervenciones planificadas dentro de los procesos sustantivos y procesos adjetivos según sea la organización, según sea el ente, según sea el nivel del centro hospitalario, con la finalidad de aplicar el conocimiento de las ciencias de la conducta. Ya me refería hace un momento que la idea del desarrollo organizacional será para poder modificar esas conductas, pero el contexto de la cultura para adaptarlo a las nuevas circunstancias y por supuesto que aquella organización o aquel ente público pueda sobrevivir a estas demandas, a estos nuevos cambios que vemos hoy que se dan de manera muy acelerada a nivel global y por supuesto también a nivel nacional en el caso de México. En ese sentido, un elemento central es la inteligencia emocional y como sabemos tenemos que tener básicamente 4 grandes componentes para poder transformar esas inteligencias emocionales y adaptarnos a los cambios, que esos cambios son una constante, como el elemento del autoconocimiento. Será la capacidad de reconocer las propias emociones en los momentos en donde tenemos diferentes intervenciones o dilemas éticos que se presentan circunstancias, tenemos que tomar decisiones y acciones y qué tipo de decisiones y acciones vamos a estar considerando, y ahí tenemos el primer componente de autoconocimiento. El segundo, el componente de autocontrol, que será esa autogestión como la capacidad de utilizar el conocimiento que ya tenemos de las propias emociones con las perspectivas de flexibilidad, pero también con las perspectivas involucradas en relación a cómo nos vamos a comportar desde un ámbito positivo para lograr los cambios. En ese mismo sentido, tenemos el tercer componente, la conciencia social, en donde esta conciencia social, pues efectivamente será esa capacidad de captar esas emociones de todos en el colectivo, para ver cuáles son esas emociones cuando están interrelacionándose,
tanto dentro de la organización o el ente como fuera de la organización, y las interacciones que se dan aquí como conciencias sociales. Y el cuarto componente, el manejo de aquellas relaciones, las relaciones internas y las relaciones externas, en donde podamos gestionar nuestras emociones con un nuevo marco referencial vinculado a la cultura, a los valores, a los símbolos, a las actitudes, a las tradiciones, que podrán dar certeza al desenvolvimiento de mejor forma en estos cambios que tenemos. Para ir cerrando, aquí les dejo nuevamente una frase de Viktor Frankl, del mismo autor al que me refería al inicio: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio es nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Nosotros decidimos qué respuesta, sí, no, buena o mala, y de ahí la importancia de la cultura, de los hábitos, de las conductas y de los principios. Y en ese mismo sentido, nuestra respuesta vaya a ser en nuestro crecimiento y nuestra propia libertad. Esto nos va a permitir desarrollarnos de mejor manera dependiendo del tipo de respuesta, paradigma y emociones conductuales que estamos aplicando. En síntesis, ¿qué es el desarrollo organizacional? Podemos referir que es un proceso, como ya me refería, planteado en la parte estructural por el más alto nivel organizacional, aplicado dentro de la estructura organizacional, dentro del ente, con la finalidad de institucionalizar tecnologías sociales que den la capacidad de resolver problemas de manera personal, de manera conjunta, tanto internas como externas. Asimismo, lograr diagnosticar para poder planear y, en su caso, implementar acciones y modificaciones, ya sea con agentes internos o con agentes externos, o con un híbrido entre agentes internos y agentes externos, para dar certeza a estos nuevos elementos culturales que tenemos que estar introyectando para lograr mejores resultados. Asimismo, recordemos que serán esfuerzos coordinados en donde la idea central será cambiar esas actitudes, los valores, los principios, las éticas y los comportamientos dentro de la estructura organizacional con base en estas tecnologías de carácter social. Y por último, para ir cerrando mi comentario, la idea de esto es el objetivo de adaptarnos a esas nuevas situaciones en donde tenemos grandes desafíos económicos, sociales, tecnológicos, personales, etc. Ahí es que entonces tenemos los elementos centrales del desarrollo organizacional.